Gracias por continuar con nosotros en esta mañana en la entrevista de Cibavisión. Hoy conversando con el ex consultor jurídico y ex candidato presidencial del PRD o a la presidencia del PRD, Guido Gómez Mazara. Doctor, el Partido Revolucionario Dominicano celebró una convención que, cuestionada por los sucesos que se dieron ahí, usted elevó una instancia ante el Tribunal Superior Electoral. ¿Qué esperamos de esta decisión, de este fallo? Y si a partir de esa decisión usted contemplaría abandonar el PRD. Muchísimo gusto. Mire, la gente se desespera porque los plazos procesales no se parecen mucho a los plazos emocionales. Entonces yo, que creo en la institucionalidad democrática, yo he transitado todo el camino de la legalidad. Y estamos en estado de fallo, para usar un término técnicamente jurídico. Yo pienso que lo más tardar la segunda semana de noviembre habrá una decisión. Y yo no tengo dudas de que va a ser favorable en el sentido de invalidar esa convención truculenta que hizo Miguel Vargas. Porque la sociedad dominicana la vio, fue testigo. Es decir, al país, éntrele a tiro a un candidato que va con su madre, no lo dejen votar, conculquenle los derechos, falsifiquen las actas, te doy como dato. En la Secretaría del Tribunal Superior Electoral, de las 327 actas depositadas por Miguel Vargas, hay 300 falsas. Falsas. Con examen caligráfico, falso. Entonces yo estoy consciente de eso. Ahora, tú me involucras en un terreno que es puramente especulativo. Es el terreno de que yo haría. Yo decidí mi suerte en el Partido Revolucionario Dominicano. Tengo afectos, cariño, consideración de muchos compañeros y compañeras que se han ido al PRM. Lógico. Yo hasta lo entiendo, porque es el resultado de la respuesta a la incapacidad de respirar aires democráticos en el PRD. Desesperación. Donde tú tienes una persona que transfiere las reglas del sector privado a la práctica partidaria, cosas que son incompatibles, evidentemente. Pero mira, el PRD, 75 años de historia, de vocación democrática, y yo pienso que eso se va a imponer al final de la jornada. Después que esa decisión me sea favorable, el cuadro político en la República Dominicana va a transformarse, porque yo represento el retorno de la armonía institucional dentro del PRD. No para que todos pensemos iguales, sino para que entendamos que en el marco de la diversidad hay que construir una candidatura que enfrente al PLD. ¿Pero te espera un fallo favorable a pesar de los cuestionamientos a uno de los magistrados que integran ese tribunal? Lo que pasa es que el tribunal son 5 y puede haber uno. Pero te he hecho denuncias graves. Sí, no, yo he dicho lo que todo el mundo sabe perfectamente. Yo he reiterado que hay un juez del Tribunal Superior Electoral que antes de yo subir al tribunal lo tengo en contra y que fue capaz de ir a mi casa a hacerme una propuesta indecente. Yo lo he dicho públicamente. Eso revela la debilidad institucional que hay en la República Dominicana, pero la época de Concho Primo ya se superó. La gente no dirime sus conflictos en el marco de la violencia. Yo tengo que ir al canal institucional a litigar. ¿Y cuál es ese canal? El Tribunal Superior Electoral. Y yo tengo fe de que la institucionalidad va a derrotar la marrullería política. Ok, entonces usted tiene fe en que el sistema de justicia de la República Dominicana y en este caso el Tribunal Electoral fallará a favor de Guido Gómez Mazara. Totalmente, totalmente. Porque de lo contrario decir al país de que aquí no hay condiciones mínimas para que ese tribunal observe de buena forma las elecciones del 16. Pero ¿cómo un tribunal le va a decir a este país que los tiros son la norma? Que la conculcación de derechos de la gente es la norma, que usted puede falsificar las actas, que usted puede manipular un sinnúmero de decisiones. Eso no es posible en la democracia. Guido, pero hay personas que visionaron ese tipo de situación, de que Miguel iba a hacer lo que fuera a su alcance para impedir que usted pasara. Y usted asistió a una competencia. Sí, porque las competencias políticas enfrentan también visiones de la democracia. Miguel es un hombre que no tiene vocación democrática, que ha hecho del PRD una plataforma de negocios personales. Yo lo he dicho. Yo soy una persona que tiene convicciones políticas y de una tradición política. Pero usted sabe que debe enfrentar una situación así. Pero yo sé que la mayoría del PRD no piensa como él. Y por eso yo con ese patrón le di una pela. Todas las encuestas en este país que se hicieron, que se han hecho antes y después del proceso, me dan a mí una ventaja. CID Latinoamericana acaba de presentar un estudio y yo no tengo recursos para pagar CID Latinoamericana. Yo le llevo 40 puntos a Miguel Vargas. Miguel Vargas es el político que tiene menor estima en la consideración electoral del pueblo dominicano. En la encuesta Gallup presentó 4 escenarios y en 2 de ellos, Miguel de candidato presidencial, el PRD pierde la personería jurídica, no recibe 5%. O sea, Miguel Vargas es un político
que está totalmente impugnado en la sociedad dominicana. Entonces, Guido, ¿entiende usted que del Tribunal Electoral dar un fallo a favor de Guido Gómez Mazara, los dirigentes importantes que han abandonado la fila del PRD para irse a otro partido volverían? Claro que sí, porque fíjate que el argumento de todo es consistente. No hay posibilidades de construir espacio democrático mientras Miguel Vargas sea presidente del partido. Con la ventaja de que yo no aspiro a ser presidente de la República. Yo aspiro a ser presidente del PRD. Yo tengo una aspiración de carácter institucional. Y sobre esa base yo me voy a desarrollar dentro del partido. Además, uno nunca es un juez objetivo de su propia causa. Pero un país que tiene hacia el 16 debates fundamentales sobre estabilidad macroeconómica, calidad en el gasto, empleo, desempleo, inversión pública, institucionalidad, combate a la corrupción. ¿Ustedes se imaginan al presidente del PLD, del Partido Reformista, y a mí debatiendo esos temas? Ningún PRDista se le va a hacer un nudo en el estómago cuando yo hable. Sin embargo, si otros lo hacen, sus niveles de incompetencia son evidentes. Y ha llegado el momento de que la clase política se acredite buscando los hombres y mujeres que tienen las condiciones, la formación, la preparación y el entrenamiento para bien representar la clase política. ¿Cuál candidato usted apoyaría dentro del PRD para una candidatura presidencial? No, el que gane la convención. Yo soy árbitro del proceso. El que gane la convención, no importa cómo se llame. Y si una convención abierta, democrática, Miguel Vargas la gana con transparencia, yo soy el primero que lo apoya. Yo tengo valores democráticos. Yo no llegué a la política para hacer negocios, ni para tener contratas, ni para tener igualas con el gobierno. Yo no me manejo así. Yo pienso que los espacios políticos democráticos tienen que ganarse sobre la base del voto de una mayoría. ¿Usted cree que Hipólito Mejía debe aspirar por el PRM a la presidencia? No, yo soy una persona respetuosa, yo estoy en el PRD y yo me voy a enfocar y emitir juicios respecto del futuro político dominicano en mi partido. Lo que quiero garantizarle a todos y a todas es que llegado a la presidencia del PRD voy a abrir las compuertas de participación para que sobre la base del voto universal y democrático, el que entienda que debe ser candidato, que se presente. Entonces, hablando ahora de lo que es la ley de partidos, vemos que hay una instancia en cuanto a la ley de partido que fue sometida por la Junta Central Electoral y Finjus. Entonces hay otra que fue el PLD quien le hizo modificaciones. ¿Está usted de acuerdo con cuál de esas leyes? No, mira, yo la conozco ambas y estoy muy de acuerdo la que ha sido ponderada por la Finjus e introducida por la Junta Central Electoral. Que en el fondo la resistencia del PLD lo que relata y revela es cómo las élites de los partidos políticos se resisten, hablo en plural, las élites de los partidos políticos se resisten a los mecanismos de fiscalización en el comportamiento, no solo financiero de los partidos, sino en otros órdenes. Y yo estoy convencido de que aquí tenemos una estructura y una mentalidad en los partidos políticos del siglo XVIII y el país está en el siglo XXI. Entonces, el esfuerzo tiene que ser sobre la base de tener partidos mucho más transparentes y la única forma no solo es con la ley de partidos, es con la ley electoral también, para darle garantía a los ciudadanos de que no solo manejan los fondos con criterios transparentes, sino que, por ejemplo, se deben celebrar primarias de manera simultánea, que hay que rendir cuentas, que los candidatos tienen que ser electos mediante procesos abiertos y plurales y que las imposiciones no tienen espacio y que yo pienso que las candidaturas tienen que ser intuito partido, no intuito persona. Eso es un gran debate. Repito, el PLD se resiste y quiere ser un traje a la medida en esas leyes porque le interesa perpetuar el régimen de privilegios irritantes que ha caracterizado la forma de hacer la política. Y mi partido no está libre de pecado en esa materia. Y yo quisiera y aspiro que tengamos una ley parecida a la que introdujo la Junta y ha sido refrendada por Finjus y muchos sectores de la sociedad civil. Guido, esta semana circuló un rumor, vamos a llamarle rumor porque nadie lo ha confirmado, a raíz de una publicación del embajador en España, el comunicador César Medina, de que se estaba gestando dentro del Partido de la Liberación Dominicana interpelar al Procurador General de la República. Muchos dicen que es porque es incompatible ser procurador y tener activismo político. Otros dicen que es fruto de las acciones que se han encaminado contra el senador Félix Bautista. ¿Qué piensa Guido de esta situación? Como tú decías, una falta de institucionalidad en el país. Mira, eso es el resultado del desbordamiento del poder del PLD. Ha acumulado demasiado poder. Y fíjate cuál es el problema de la institucionalidad del país. Es que los conflictos intrapartidarios afectan el funcionamiento de la institucionalidad democrática.
Mire cuál es el problema que hay en el país, ese exceso de poder y ese continuismo. Frente a eso, ¿qué yo pienso? Eso es parte de un juego de competencias internas donde a Francisco Domínguez Brito se le quiere responder sobre la base de su actitud en lo que concierne a funcionarios de la pasada administración. Yo debo decir con mucha honestidad que pensar en una fase de interpelación del Procurador General de la República es una locura. Si bien es cierto, él es una persona que su condición le hace incompatible con el activismo político, si se demuestra fehacientemente de que él activa en procura de una posición, bueno, evidentemente no puede ser procurador y candidato, porque la ley del Ministerio Público se lo prohíbe. Sin embargo, las impugnaciones que le están haciendo es el resultado del rol que está jugando, producto de la confrontación interna que hay en el Partido de Liberación Dominicana. Guido, en torno a los asuntos de corrupción que se vive en el PLD, por ejemplo, se habla de Víctor Díaz Rúa, de Félix Bautista. ¿Cuál es tu posición en torno a todas esas denuncias que se hacen de corrupción? Mire, archivo definitivo. Ajá, de que el archivo y la impunidad. Si yo fuera un dirigente político, como lo soy, con procesos de carácter judicial, nunca aceptaría un archivo definitivo. Ahora, eso es un criterio personal de Guido Gómez Mazara. ¿Cuál es la mejor forma de establecer mecanismos reales de combate a la corrupción? Olvídense del apellido y de los nombres. Es fortalecer tanto un ministerio público que no esté contaminado de prácticas partidarias, como consignar los recursos financieros necesarios para que el Ministerio Público, que es el brazo ejecutor de esas acciones de combate a la corrupción, actúe al margen de ese tipo de presiones. Porque fíjate lo que pasa en el país. Cada vez que hay un intento en una dirección o en otra, el factor financiero siempre se utiliza como un resorte para impedir o acelerar fases de persecución de carácter judicial. Y mi gran problema con la corrupción no es el nombre de los beneficiarios, sino la correlación que existe entre la gran pobreza nacional, la gran desigualdad, la gran marginalidad y la acumulación que hace funcionarios públicos de mi administración, de la anterior y de la actual, respecto de que transfieren con mucha facilidad fondos públicos a bolsillos privados. Y cuando tú ves que el país no tiene servicios de agua, de electricidad, de salud, de educación eficiente, es el resultado de prácticas de corrupción en la República Dominicana. Hablando de eso, la semana pasada el presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, dispuso el fondo social llamado el barrilito, para que sea el cofrecito, para que sea depositado en una cuenta al Poder Ejecutivo para que él lo distribuya en los hospitales del país. ¿Tú entiendes que se le dará el manejo adecuado a ese dinero? Primero, el gesto es bueno, habla bien. Yo me imagino la reacción de algunos diputados al respecto. Pero los senadores no han permitido. Y los senadores se han atrincherado con el tema del barrilito. Eso revela esas prácticas irritantes, pero esos no obstante, privilegios lamentables. Esta semana también vemos que en el día de ayer dio unas declaraciones donde se renuncia a los 14.000 millones que se van a invertir en asuntos de juego para los niños. 70 millones, y los 70 millones. Que es improcedente. En ningún país del mundo los congresistas están para dar recursos el Día de Reyes, ni en Navidad, ni habichuelas con dulce en Semana Santa. Miren, lo que está pasando en el país es una sociedad y un modelo que se ha agotado y que hay mentalidades tradicionales que quieren, en nombre de perpetuarse en el poder, reproducir prácticas que son incompatibles con la realidad social dominicana de hoy en día. No es posible que el Congreso esté para dar reyes, repito, y eso revela que el modelo clientelar en la República Dominicana se ha agotado. Yo saludo esa acción de los diputados, los que impulsaron esa acción y los que se resistieron, que entiendan que hay una ciudadanía que observa el comportamiento de ellos y que está hastiado de prácticas como la que el país conoce perfectamente y que han contribuido tanto a desacreditar el comportamiento del colectivo de la clase política. Guido, gracias por acompañarnos. Hemos llegado al final de la entrevista de Cibao Visión. Ahora vamos a pasar a lo que es el segmento Reporteriando con Hitler Peguero luego de la pausa. Continúen en sintonía con la entrevista de Cibao Visión.